Buenos días a todos, mi nombre es Mariana Rodríguez. En este momento estoy haciendo el internado en Medicina General y estoy cursando el bloque de Pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. El día de hoy vamos a hablar de la deshidratación hipernatrémica neonatal. Ok, lo que vamos a ver el día de hoy serán las generalidades y la definición en general de esta enfermedad, factores de riesgo, fisiopatología, clínica, complicaciones, diagnóstico y el manejo de este mismo. Ahora bien, la hipernatremia es un trastorno electrolítico. Se define como un nivel sérico de sodio superior a 145. El sodio en suero, cuando es mayor a 160, se considera como una hipernatremia severa. Pues la condición representa un déficit de agua en relación con el sodio corporal total. No, la pérdida fisiológica de peso en los recién nacidos a término no debe superar entre el 7 al 10% en los primeros días de vida. Una pérdida mayor aquí nos pone un signo de alarma para evaluar una posible causa de esta enfermedad, puesto que existe una relación directa entre la pérdida de peso y la deshidratación hipernatrémica, refiriendo que una pérdida superior al 10% aumenta hasta 47 veces el riesgo de desarrollar deshidratación hipernatrémica. También vi que otros autores refieren que una pérdida mayor al 7% en los primeros 3 o 4 días de vida es un signo de alarma y hay que buscar su causa. Los estudios realizados no incluyen a los recién nacidos prematuros ni pacientes con problemas como paladar hendido, síndrome hipotónico y trisomía 21 y entre otros, pero igual se consideran factores de riesgo que ahorita más adelante los vamos a ver. Se presenta en promedio a los 8 días de vida con un rango entre los 2 a 14 días de vida. Es difícil conocer la incidencia real debido a la falta de estudios epidemiológicos suficientes, pero se han reportado entre 1 a 5 casos por 1000 recién nacidos vivos. Esta es una imagen de un caso que encontré, no es de aquí del país, pero aquí a la izquierda vemos cómo ingresa un bebé con esta deshidratación y ya más adelante cuando damos el manejo, como la idea y que se dé el egreso de este bebé. Ok, como factores de riesgo de esta deshidratación, pues se presentan recién nacidos previamente sanos, alimentados exclusivamente con leche materna. Quienes tienen una ingesta deficiente de volumen, posiblemente este último relacionado con una galactopoiesis inefectiva en las primeras horas, manifestado por problemas de alimentación que son referidos por la mamá. A esto obviamente se le suma la técnica inadecuada, tanto en posición como de agarre durante la lactancia. Además coincide la presentación con mayor frecuencia en madres primíparas sin experiencia en el cuidado del recién nacido. También pues las falencias en la educación sobre la lactancia materna, el alta temprana o problemas como pezones planos o invertidos no detectados durante el control prenatal. Esta situación se relaciona con factores de fallo o retraso en la baja de la leche entre el tercer a cuarto día. Y entre ellos sería la primiparidad, el estrés psicosocial, dolor, obesidad materna, diabetes, hipertensión, trabajo de parto y parto estresante, parto por cesárea, retraso del primer episodio de amamantamiento, baja frecuencia de lactancia materna, administración de anticonceptivos hormonales la primera semana después del parto, una cirugía o bien una lesión mamaria, fragmentos placentarios retenidos, fumado por parte de la mamá, hipotiroidismo o hipopituitarismo, quiste de la teca lutínico ovárica, el tejido glandular mamario insuficiente, síndrome de ovario poliquístico o hemorragia postparto con síndrome de Sheehan. También podemos tener en cuenta que en el niño puede estar asociado a frenillo corto, hipotonía, prematuridad, disfunción motora oral, entre otras condiciones que impiden adecuada succión al seno. Ok, para más o menos detallar un poquitito esta enfermedad, la fisiopatología, pues la distribución de líquido en los distintos compartimentos corporales, así como el agua corporal total, cambia conforme a la edad. En el recién nacido, el porcentaje de líquido corporal es de 75 a 79%, que va disminuyendo conforme avanza la edad hasta alcanzar aproximadamente un 60%, que es lo que se conoce en el adulto. El líquido corporal básicamente se distribuye en los espacios intracelular y extracelular, y este a su vez se subdivide en intersticial e intravascular. La osmolaridad del líquido extracelular
se encuentra determinada por la concentración de todos los solutos. La tonicidad se relaciona más bien con la concentración de aquellos solutos que no pueden atravesar la membrana celular. La pérdida de líquido produce diferentes déficits en los espacios extracelular e intracelular. En la deshidratación aguda, cuando es menor de 2 días, la pérdida de líquido en su mayoría es pues a expensas del espacio extracelular, mientras que la deshidratación prolongada, la pérdida de líquido es aproximadamente en ambos espacios. La osmolaridad plasmática es dada por solutos distribuidos en estos espacios, que serían el sodio, el nitrógeno ureico y la glucosa, que serían más que todos los principales. Y al verse afectada la homeostasis, a nivel sistémico existen mecanismos de compensación, los cuales intentan restablecer los niveles de osmolaridad sérica normales. Pues a nivel renal, al ser estimulado el eje renina-angiotensina-aldosterona, permite reabsorber el sodio y el agua, lo que me estimula la producción de la hormona antidiurética, y esto me va a generar una disminución en el volumen urinario y un aumento a nivel de la osmolaridad al momento en que se estimula el centro regulador de la sed. Hay que tener en cuenta que en estos casos la hipernatremia produce paso de líquido desde el espacio intracelular al extracelular para mantener un equilibrio osmótico. En menos de una hora, el cerebro es capaz de aumentar su contenido intracelular de sodio, potasio, aminoácidos y sustancias orgánicas que no se miden, consiguiendo en una semana recuperar el 98% de la agua perdida. Esta respuesta conduce a la normalización del volumen cerebral, lo que controla los síntomas de la hipernatremia que se desarrolla lentamente. Sin embargo, cuando la hipernatremia se instaura de forma muy rápida, el cerebro no es capaz de aumentar su contenido intracelular de solutos lo suficiente como para preservar el volumen y se produce por ende una contracción celular, que esto me lleva a cambios estructurales, como cuáles, como una separación de las meninges en la masa encefálica, lo que me puede provocar ruptura de las pequeñas venas, hemorragias intracraneales, trombosis de los senos venosos, así como daño neurológico permanente o bien la muerte. Más adelante voy a indagar un poco más en lo que serían las complicaciones. A nivel de los signos y síntomas, pues el signo clínico más significativo y frecuente es la pérdida de peso de más del 10% con respecto al peso al nacer. Y aquí pues también entran signos y síntomas propios de la depresión de volumen, o sea, de la deshidratación per se, como una fontanela deprimida, enoftalmos, mucosa oral seca, el signo de pliegue, fiebre, irritabilidad, letargia, ictericia, orina concentrada, con presencia de uratos, que es ese color anaranjado rosado que tiñe los pañales, esta que persista por más de 3 días. Cuando persiste más de 3 días, ya uno lo pone a pensar. De posiciones infrecuentes y que no cambian de color en los primeros 5 días, hipertonía, contracturas musculares y convulsiones. Con lo que serían las complicaciones, pues las complicaciones de la deshidratación hipernatrémica incluyen la hiperbilirubinemia, la insuficiencia renal aguda, la coagulación transvascular diseminada, convulsiones, edema cerebral, daño cerebral permanente, trombosis de los senos venosos, como hay muerte, como lo había mencionado. Pues el cerebro es el órgano más vulnerable, como estábamos viendo, a la hipernatremia, ya que la hipertonicidad plasmática y la subsiguiente pérdida de agua intracelular hacen que las células cerebrales se contraigan, lo que lleva a la ruptura de los vasos con hemorragias subaracnoideas, del parénquima cerebral y la trombosis. El cerebro responde durante un periodo de varias horas mediante la adquisición de nuevos solutos intracelulares para proteger el volumen intracraneal. Si la rehidratación es rápida, con fluidos intravenosos relativamente hipotónicos, el exceso de agua más bien entra a las células cerebrales, produciendo edema cerebral de rebote, que es la complicación más grave asociada a un tratamiento de rehidratación inadecuado. Ok, con el diagnóstico, pues este debe efectuarse idealmente entre el tercer y cuarto día posterior al parto.
Entonces, se debe realizar la medición de peso correcta, es decir, sin ropa y sin pañal, y se deben analizar las gráficas, ¿verdad? Para ver que todo esté normal entre los percentiles. La aplicación de la técnica de amamantamiento correcta por parte del niño y la madre. Si se detecta problema de lactancia materna sin presencia de signos de deshidratación en el neonato, pues ahí se debe realizar de inmediato una sesión de educación de la técnica correcta para el amamantamiento o bien la referencia a la clínica de lactancia materna. Igualmente, se debe revisar la historia clínica en busca de síntomas de deshidratación y realizar el examen físico completo. Asimismo, antes de continuar con el cuadro, esta fórmula que vemos aquí a la derecha es para ver bien el porcentaje de pérdida de peso. Entonces necesito saber el peso al nacer y el peso que tengo en este momento para ver si es más de 7% o bien si ya es más de 10%. En este cuadro, básicamente es para ayudarnos en la historia clínica, porque si ya tenemos el examen físico, los datos de deshidratación que hablaba anteriormente, entonces esto se lo podemos estar preguntando a mamá. Entonces, le podemos decir cuántas veces mama el bebé al día. Lo normal es a libre demanda, entonces lo ideal es que sea de 8 a 12 veces en 24 horas. Si hay dolor al amamantar, la lactancia debe ser sin dolor. Si a mamá le duele, entonces hay que ver la técnica porque esto eh, me puede estar afectando también a bebé. ¿Cuántas veces orina bebé al día? Hay que tener en cuenta que el número bueno, de que cuando orina bebé aumenta a medida que avanzan los días de nacido. Y hay que tener siempre en cuenta que la orina tiene que ser transparente, un amarillo pálido. Todo eso estamos hablando cuando es una lactancia materna exclusiva. ¿Cuántas deposiciones al día? Entonces, del primer día al tercer día de nacido, tiene que ser una o más de una. Del tercer a quinto día de nacido tiene que ser de 3 a 4 de una transición a líquido. Y cuando está a los 5 o más de 5 días de nacido, tiene que ser de fijo más de 5 deposiciones, igualmente líquidas. El color de las heces, al primer día va a ser meconio. Del segundo al tercer día de nacido va a ser meconio o bien una transición de café o verdoso. Y a partir del tercer a quinto día va a ser como amarillento, que a partir ya del quinto día de nacido es cuando ya se queda el amarillo que se conoce bastante. Si hay aún presencia de meconio a partir del quinto día, se debe de estudiar. Si todo lo anterior hay alguna alteración o mamá nos indica lo contrario, esto ya nos tiene que poner a pensar sobre deshidratación en el bebé. Lo que sería el manejo, pues tener en cuenta siempre que la estancia posparto mínima para yo poder valorar a mamá y a bebé bien, cuando es parto vaginal, 24 horas. Cuando es parto por cesárea, 48 horas. Cuando nos llegan estos casos, hay que mandar hemograma completo, electrolitos, glicemia, bilirrubinas totales fraccionadas y prueba de función renal. Lo que sería los electrolitos, la prueba de función renal y la glicemia sería cada 6 horas cuando bebé se interna. Hay que tener en cuenta que la vía enteral es la opción ideal cuando el usuario se encuentra consciente y hemodinámicamente estable. En los neonatos, como con hemodinamia inestable y o hipernatremia severa, se prefiere la hidratación endovenosa. La corrección de esta condición no solo debe ser lenta, sino que también el volumen de líquido a infundir inicialmente por vía endovenosa no debe sobrepasar los 100 cc kilos por día. Perdón. El volumen total mayor son más vulnerables a desarrollar convulsiones y edema periférico. Hay que tener en cuenta también que una pérdida de peso mayor al 5% en las primeras 24 horas es un riesgo. Entonces, cuando ocurre sin otros signos de deshidratación, no es indicación para iniciar la suplementación con la fórmula. Ok, tener en cuenta siempre los casos de shock e hipoglicemia. Cuando llega bebé en shock,
hay que administrar una solución salina del 0,9% a razón de 10 cc por kilo en 30 minutos. Y una hipoglicemia cuando bebé llega a menor de 45, más bien, se debe tratar de inmediato con bolos de 2 cc por kilo de solución glucosada al 10%, igualmente intravenoso. Ok, ahora, ¿qué es lo que hago en un neonato estable y uno inestable? Cuando soy neonato estable, si contraindicación de la vía oral y con un sodio inferior a 160, estos niños la rehidratación debe realizarse con leche materna de la propia madre, extraída como primera opción, o en segundo lugar, fórmula infantil. El volumen por suplementar en el niño deshidratado depende de la edad del neonato. Pero luego de los 5 días podría oscilar entre 150 a 200 cc por kilo por día dividido en 8 tomas. En el neonato inestable con convulsiones o alteraciones de la conciencia o nivel de sodio mayor a 160, pues hay que hospitalizar en unidad de cuidados intensivos neonatales. Hay que monitorear signos vitales y oximetría no invasiva continua. Hay que cuantificar la diuresis, tomar vía intravenosa, una rehidratación lenta con solución mixta a 100 cc por kilo por día. Y luego a esta solución se le debe agregar potasio, ¿verdad? A 20 mil equivalentes por litro una vez establecida una diuresis mayor o igual a 1 cc por kilo por hora. E igualmente revisar que el potasio sérico sea igual o menor a 4,5. Tener en cuenta también que si estamos notando que bebé tiene una oliguria o anuria, un sodio plasmático que no disminuye o bien aumenta luego de 24 horas, aquí yo necesito llamar a un nefrólogo pediatra. Cuando exista estabilidad hemodinámica y las condiciones neurológicas del neonato lo permitan, se debe iniciar alimentación enteral a 20 cc por kilo por día, con incrementos diarios de 20 a 30 cc por kilo según tolerancia. Y de ser necesario, se realiza un ultrasonido de cerebro. Ya por último, hay que tener en cuenta que la restauración de déficit se realiza en 1 o 4 días aproximadamente, e incluso se puede llevar hasta 6, según la hipernatremia obtenida en el ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si bebé me llega con un sodio de 145 a 157, se me va a regular en 24 horas. Si me llega de 158 a 170, se me regula en 48. De 171 a 183 de sodio se me va a regular aproximadamente 72. Por último, si ya está súper arriba, de 184 a 194, se me va a regular en 84 horas aproximadamente. Igualmente, hay que tener en cuenta, como lo habíamos hablado anteriormente, que hay que totalmente educar a mamá sobre las técnicas de lactancia y sobre los signos o síntomas que ella puede ver para que lo traiga inmediatamente a algún centro de salud. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.